Bien, voy a intentar explicar ahora cómo he hecho este postprocesador un poco casero, los pasos que he seguido, aunque un poco lo voy a explicar basándome en lo que ya he hecho, para no tener que repetirlo todo. Entonces, yo lo primero que hago es abrirme una hoja de Word. En principio voy a abrir la que ya tengo para el paso 1. Y esta hoja de Word, por comodidad, os aconsejaría por un lado que en el diseño de la página le deis una orientación horizontal para tener una visión más clara de las líneas, ya que si no, algunas que son demasiado largas os saldrán partidas. Y lo siguiente que haría, y ya que va a ser una hoja con macros, es guardar el archivo como con el nombre que queramos. En este caso yo le he dado paso 1 post, y como un documento habilitado con macros de Word, para que se nos queden las macros guardadas en nuestro documento. Bien, como esto ya lo tengo hecho, no lo voy a volver a hacer. Lo siguiente que deberéis tener, si vamos a trabajar con macros que no son meras macros grabadas, sino que son a lo mejor varias macros grabadas y luego queremos reunificarlas, o incluso tendremos que insertar en alguna ocasión algún código de Visual Basic, es también tener activa la barra de herramientas del programador. Esto podéis hacerlo en opciones, en personalizar cinta de opciones y activar la barra de herramientas del programador. Entonces os aparecerá esta pestaña que por defecto no suele aparecer. Una vez que tengo ya mi hoja como una hoja de Word con posibilidad de guardar macros, mi página horizontal y mi barra de herramientas de programador, yo lo que haría sería insertar el texto de mi archivo apt, el archivo que me ha generado mi programa CAM, como un objeto de texto de archivo. Y a todos los archivos, el archivo en cuestión, e insertaría el texto. Bien. Una vez que lo tengo insertado, tengo que empezar a ver qué es lo que yo necesito. Si yo veo un programa, un fichero de texto apt, lo primero que me salta a la vista es que tengo muchos espacios dobles, mientras que en un archivo para un programa de una máquina herramienta, Fanuc en este caso, que es el que vamos a poner de ejemplo, solo aparece como mucho un espacio para separar las órdenes. Lo primero que me interesará entonces es eliminar los espacios dobles. Si yo me voy a la ficha de programador y veo la macro que ya tengo hecha, las macros las podemos ver metiéndonos a través de la pestaña de Visual Basic, ¿vale? Esta es la macro que yo ya tengo hecha, que he llamado paso 1. Una macro se caracteriza de otra porque empieza por un sub y el nombre de la macro, que debe ser todos los caracteres seguidos y acabado con un doble paréntesis, y un end sub, aunque esto te lo suele generar automáticamente el programa cuando grabas una macro. Si vemos, esta macro yo la he compuesto de varias submacros. Estas submacros me la he ido creando la mayoría mediante grabación
y luego la he ido poniendo en una macro única. La primera que tengo es, como he dicho, la que me va a quitar los espacios dobles. Esto que en principio parece un código un poco complicado de entender y de recordar, en realidad no me hace falta tampoco saberlo ni tener muchos conocimientos de Visual Basic. Si yo me vuelvo a mi Word, yo me puedo grabar una macro con el icono este, donde se van a grabar las acciones a partir de que yo empiece a grabar y hasta que deje de grabar que yo estoy realizando en el Word. Por ejemplo, le daría a grabar macro, le daría un nombre a la macro, macro 1 por ejemplo, le puedo dejar el nombre que vaya sacando por defecto, le diría dónde quiero que me la guarde. Como yo lo había querido guardar en esta hoja específica, que va a ser la que luego voy a usar de postprocesador, y no de manera general en mi Word, le diré que me la guarde en el documento en el que estoy trabajando. Me podría asignar un botón o una combinación de teclas rápida, aunque en principio tampoco me va a hacer falta. En todo caso se lo tendría que hacer al final cuando ya tenga la macro única. Le diría aceptar y yo lo que voy a querer hacer ahora será hacer un reemplazar. Me iría a inicio, reemplazar. Veis cómo aparece donde va mi ratón como una grabadora, una casete, y yo le diría que quiero reemplazar todo lo que sea dos espacios, lo voy a reemplazar con un espacio, y le diría reemplazar todos. Empieza a pensar, vemos cómo está un poco ahí pensando, y ya me lo ha reemplazado. Cerraría, me volvería a mi pestaña de programador y detendría la grabación de la macro. Bien, ¿qué pasa con esta macro? Esta macro vemos que en realidad lo que ha hecho ha sido recorrer todo el documento una vez y todo lo que veía que eran dos espacios me lo ha dejado como un espacio, pero claro, teníamos más de dos espacios muchas veces repetidos. Entonces a mí me interesaría que esta macro me la repitiera un poco de modo cíclico. Yo le doy a deshacer para volver a lo que tenía. Yo me puedo ir a mi Visual Basic, veo que me ha creado un nuevo módulo de macros. No, cuando tienes un módulo ya grabado y empieza a grabar nuevas macros, te crea automáticamente un módulo nuevo, lo cual viene bien para no estropear el módulo donde tienes tu macro ya creada, por si necesitas crear algo nuevo para insertar o no insertar. Me voy al módulo nuevo que me ha creado, que sería de la macro 1, y vemos cómo la macro de búsqueda es lo mismo, salvo por un pequeño detalle, por el bucle, claro está, que yo tengo más o menos en mi macro. O sea, es decir, yo me he grabado la macro, lo que me hice en su momento es grabarme la macro, le renombré la información, estos caracteres que aparecen en verde son informativos, no intervienen en el programa, simplemente te informan de lo que hacen. Entonces tú le pones algo que te recuerde lo que va a ser, por ejemplo, macro para quitar espacios dobles. Vale, me copié este código sin el end sub y sin el sub, solamente lo que hay dentro, y en la macro que yo me estaba creando me la pegué. Como he dicho antes, esto realmente me recorre
la página una sola vez. A mí me interesa que me la recorra de manera cíclica hasta que solamente quede un único espacio. Aquí es donde ya sí tienes que saber un poquito de Visual Basic, tampoco es que haga falta mucho, pero lo básico sobre todo para intentar saber cómo hacer un ciclo o si necesitas asignar alguna variable. Yo he metido el contenido de la macro en un ciclo do loop, es decir, viendo el original. Digamos que hasta aquí toda esta parte es la de búsqueda y esta es la que ejecuta el reemplazo. Entonces yo le estoy diciendo que me haga un ciclo de búsqueda, ¿vale? Y que en cada búsqueda que encuentre me reemplace los espacios dobles por el espacio único. Si no le pusiera ninguna condición más, esto me haría un ciclo infinito que no pararía nunca, porque ella no sabe cuándo deja de haber espacio. Si en algún momento deja de haber espacio, va a seguir queriendo haciendo de todas maneras un ciclo. Te va a dar un mensaje de que no quedan espacios dobles, si quiere empezar desde el principio, pero aunque la des sí o no, te va a volver a realizar el ciclo. La única manera del ciclo, de que pare el ciclo, es decirle cómo quieres que te pare el ciclo. Entonces, esto, viendo la macro que tengo ya arreglada, lo haces poniéndole una condición. El do loop tiene varias maneras de imponer las condiciones y en cada caso te interesará una u otra. En este caso lo que me interesa es que me haga el ciclo hasta una condición. La condición que le voy a poner con el until o el hasta es hasta que el valor de la selección de búsqueda sea falso. Es decir, siempre que encuentre espacios dobles va a seguir realizando el ciclo, va a seguir haciendo el cambio y realizando una nueva búsqueda. Si llega un momento en el que al realizar la búsqueda no encuentra ningún espacio doble, entonces, al ser falsa la condición, deja automáticamente de realizar el bucle y para de hacer la sustitución. El hecho de que el bucle esté buscando hasta que no quede un espacio hace que esta macro en sí sea un poquito larga, pero también es como yo digo, es un poco lo que hay a nivel de Office. Podría copiar la macro que tengo ya arreglada, control C, y pegarla como ejemplo en la macro nueva, control V. Esta sería mi macro. De tal manera, podemos ir guardando si queremos, para que no se nos pierda la información. Me volvería a mi documento de Word y yo podría ejecutar para verificar que realmente esa macro hace lo que yo quiero con el botón macro. Vemos que además de la macro paso 1, que es la que yo ya tengo guardada como buena, que me lo hace todo, tengo la que me acabo de crear, que solo sirve para eliminar los espacios dobles. Si yo ejecuto esta macro, vemos cómo empezará a pensar hasta que termine de cambiar todos los espacios dobles. Vemos que ya lo ha hecho en el documento. De esta manera he conseguido quitar todos los espacios dobles, que solo me queden espacios únicos. Una vez que he verificado que la macro hace lo que yo quiero, en un módulo que yo me cree, me volvería a Visual Basic. En un módulo que yo me cree, yo pinchando en la carpeta módulos, puedo insertar
nuevo módulo, insertarlo y le pondría el nombre que yo quisiera. Desde la macro mía, que va a ser buena, le he puesto paso 1. Entonces, el código bueno lo insertaría en la macro que voy a ir construyendo para que me lo haga todo de golpe. Es decir, voy a ir poco a poco creándome macros pequeñitas, verificando los pasos que voy dando, y si hacen lo que yo quiero, las voy insertando en una macro más grande que me lo hace todo de golpe. Bien, podemos volver al Word y empezar a pensar qué es lo siguiente que queremos hacer para seguir modificando nuestro archivo apt. Bien, debo de conocer también un poco lo que es cada palabra de un procesado tipo apt con respecto a lo que yo necesito luego en mi máquina. De todas maneras, las palabras suelen ser bastante fáciles e intuitivas en un conocimiento mínimo de inglés. Por ejemplo, nos van a aparecer a lo largo de todo el programa líneas de feedback seguidas de un número y una indicación. Esto lo que nos da es el avance en el que van a trabajar los movimientos de la máquina, lo que luego en realidad en un programa, tanto por ejemplo en FANUC como en Headingen, sería la F del avance. El número es el avance y se nos indica también si va a ser en milímetros o en pulgadas. El indicativo de si va a ser en milímetros o en pulgadas, a efectos prácticos, a la hora de realizar el postprocesador no nos afecta, ya que no es un dato que nos pida el programa de la máquina. Si no lo pediría, por ejemplo, en Heidenhain, en el encabezado, pero se lo pondríamos particularmente en el encabezado. Entonces, con respecto a una línea de este tipo, hay que tener en cuenta cómo la queremos en nuestro programa. Las Fs van al final de los lineales o de los movimientos que en apt vienen definidos por un goto. Entonces, esta línea me interesa, por un lado, que me venga al final de la línea goto a la que precede, ya que el feedback lo da siempre de la línea a la que precede. Además me interesa que este feedback me lo ponga como una F. Y también me interesaría que me desapareciera el valor MMP, mi indicativo de 100 milímetros o pulgadas, ya que no me va a hacer falta. Esto en mi macro, lo que me hice en su momento fue realizar una búsqueda de la palabra feedback, aunque parezca que va a reemplazar por un texto de un espacio en blanco, no es así, ya que esta línea en un comando de búsqueda solo la aplica si después la ordenamos, como hicimos aquí, que nos ejecute un reemplazo. Si no le ordenamos que ejecute un reemplazo, no nos lo va a hacer. Simplemente, vale, dejó de funcionar momentáneamente el Word. Bueno, intentaba explicar un poco antes de esta pequeña caída de Word cómo me creé esta macro. En realidad también me la hice grabándola. Veis que han vuelto a aparecer los espacios, es porque he tenido que reiniciar y todavía no he lanzado la macro y podría volver a lanzarla, que me quita los espacios. Algunas macros son un poquito pesadas si vuestro ordenador no es lo suficientemente potente, y es bueno que vayáis grabando lo que vayáis haciendo, porque si no os encontraréis con sorpresas. Bien, para mover el feedback
yo lo que me hice fue, por un lado, me grabé la macro siguiente en el documento. Empecé a grabar la macro, inicié una búsqueda avanzada en la que buscaba la palabra feedrat al menos una vez. Bueno, como no lo he puesto para que me distinga mayúscula de minúscula, no me deja. Voy a reiniciar la búsqueda. Pongo, voy a buscar feedrat. Voy a buscar siguiente, para que me busque solo el primer feedrat. Cierro y sin pinchar sobre la búsqueda voy a seleccionar la frase entera con Shift, Fin, o sea, como si fuese a pinchar, a poner una mayúscula y la tecla Fin para que me seleccione la frase entera. Esta frase entera la corto, Control X, y como me he ido automáticamente a la línea del GoTo, que es mi siguiente línea, le doy a Fin. Aquí voy a meter una coma y un espacio y voy a pegar con Control V mi línea de feedrat. Le doy un backspace para que se me quede todo en una línea y no se me quede ahí una línea en blanco, y dejaría de grabar mi macro. Si me voy a Visual Basic, al módulo que acabo de crear, me ha salido un poco repetido con respecto a lo que tenía, porque si vemos me ha grabado también la búsqueda de las minúsculas. Como esta búsqueda no la voy a querer, me quedo simplemente con la búsqueda buena. Feedrat mayúsculas y las ejecuciones que he hecho de ejecutar búsqueda, seleccionar hasta el final de línea, cortarlo, irme al final de línea, escribir el coma y el espacio, pegarlo y el backspace, que es un poco lo que ya tengo guardado aquí. Que, como sucedía antes, esta macro solo me va a realizar esta operación. Vamos a deshacer un poco lo que hemos hecho. Esta macro, bien, he deshecho hasta lo de los espacios. Macro, módulo 1, macro 1, que es la de los espacios. Bien, tengo que deshacer lo que he hecho porque cuando hago una macro debo de verificar siempre lo que me hace la macro y ver si me lo hace correctamente antes de copiarla en mi macro genérica. Bien, os decía que esta macro es como la que ya tengo grabada en mi macro general, solo que he tenido que meterla otra vez en un ciclo. Bien, he metido en el ciclo todas las órdenes de ejecución, es decir, que ejecute búsqueda, me selecciona la línea entera, me lo corte, se me vaya a la línea final, punto y coma, pegar el feedrat con todo lo que viene detrás, backspace para que me desaparezca la línea en blanco, y todo esto me lo mete en un loop para hacérmelo cíclicamente siempre que encuentre un feedrat. Como antes, va a estar buscando feedrat eternamente si no le decimos lo contrario. La condición que le vamos a poner ahora para que pare el ciclo
es que si una vez que haga la búsqueda, es decir, si selection find found, el valor de la búsqueda, es falso, es decir, no encuentra un feedback, que se salga del ciclo con la orden exit do. Ponemos una condición if then, if, que es la condición, then lo que hace, y exit do, que lo que hace es salir del ciclo. Y una vez que sale del ciclo, le he puesto esta línea también es de una macro grabada directamente con el grabador de macros, donde lo que hago es irme al principio del documento, es decir, he grabado una macro donde he pinchado al principio de todo el documento y se me va a ir siempre esa línea cuando termine el loop, un poco porque por volver a empezar siempre que necesito hacer una cosa nueva desde el principio del documento y no donde me haya quedado con el feedback. Como antes, una vez que he arreglado la macro con el do y la he verificado, vamos a verificarla, copiaría la que ya está arreglada en la que está sin arreglar, y la verificaría. Pondría el principio del documento, ya que antes no lo hice, y ejecutaría la macro new macro, macro 1, que es donde tengo la de cambiar los feedback, y le diría ejecutar. Vemos cómo va buscando las líneas y cambiándolas hasta que llegue al final del documento. Esto tarda un poquito, como siempre en función del ordenador que tengas. Y ahora veremos cómo cuando termine de cambiar todos los feedback se nos irá al principio del documento. Ya terminado, se nos ha venido. Otra cosa que hemos dicho que queremos hacer con el feedback es cambiar el feedback por F, es decir, que es el parámetro que usa nuestra máquina herramienta. Eso lo hago con otra subrutina que también, como vemos, lo que he hecho ha sido grabarla. Esta, como realmente ya no necesito, por así decirlo, hacer un ciclo, ya que no necesito volver a buscar en el documento feedback, sino que directamente desde arriba hasta abajo todos los feedback los voy a reemplazar por F. Lo que me he grabado es una macro con un reemplazar todo, por decir, he hecho grabar macro, me he venido a inicio, reemplazar, feedback, espacio barra o la conexión que yo quiera, reemplazarlo por la F. En vez de reemplazar uno, le he dicho reemplazar todo. Me lo reemplaza todo, se me vuelve al principio del documento cuando hace un reemplazar todo, y la misma, y he dejado de grabar la macro, la he detenido, y me ha generado un código. Ese código lo he copiado tal cual, ya que no necesita ninguna modificación más específica, un código como este. Lo único que le he cambiado es la información de lo que hace esa submacro, por así decirlo, para recordarlo. Este código que lo genera la macro de grabación. Aquí no he tenido que hacer absolutamente nada, ni siquiera decirle que vuelva al principio, porque cuando hace un reemplazar todo vuelve ya solo al principio. Otra cosa que he hecho, otro reemplazar todo, es bueno, lo que sí he tenido que hacer, fijaros, es dos búsquedas para sustituir la F, porque en el ATP, en según qué líneas, en una te pone feedback barra espacio y en otra feedback barra y seguidamente el número. Como no me interesa eliminar el espacio único, ya que espacio único tengo que eliminar, pues me he puesto las búsquedas directamente. Incluso os digo más,
aunque en su momento lo hice grabando, muchas veces por comodidad ni hace falta. Es decir, este código es exactamente el mismo que el que teníamos aquí, esta línea, más la que metimos en el ciclo, que ahora sabemos que no nos hace falta el ciclo porque no vamos a volver arriba y abajo, no nos hace falta. Pues puedes simplemente copiar este código que ya tenías y pegarlo aquí. O si has hecho esta grabación, en vez de volver a hacer una grabación para el feedback barra sin espacio, pues copias el código, lo pegas y le cambias lo que quieras buscar y si te hace falta lo que quieras reemplazar. Si os fijáis, yo busqué primero todos los feedback barra espacio y los puse como feedback barra sin espacio y después todos los feedback barra sin espacio por F, espacio. El poner la coma es porque como el objetivo de todo esto es arreglarlo para luego mandarlo a una hoja de cálculo de Excel para que todo me salga en columna coincidente para realizar bien los cálculos, yo voy a tener que decirle al Excel que me lea el texto y me cree columna en función de las comas. Entonces yo necesito crear comas después de cada parámetro de mi documento, por así decirlo, en el que necesite crear una columna. Por ejemplo, necesitaré crear una columna para los movimientos, que esto será luego, ahora veremos un G1, para el valor de X otra columna, para el valor de Y otra, para el valor de Z otra, para el valor del vector Y otra, del vector J otra, del vector K otra, aquí por ejemplo para la F otra, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Más cosas, por ejemplo. La otra cosa que dijimos que queríamos eliminar en la línea de los feedback era el MMPM, que me informa que es en milímetros. Pues para eliminarlo lo mismo, me copio un código como el de antes de búsqueda y reemplazo, donde le digo que me va a buscar todo lo que sea coma MPM, me lo va a reemplazar por nada y ejecutaría las macros estas. Por ejemplo, podríamos verificar que todas estas macros, podríamos verificar que todas estas macros realmente me van a funcionar. Las copiaría, me vendría por ejemplo a new macros, me crearía una nueva submacro, macro 2 por ejemplo, le daría el susto lo genera automáticamente, aquí pegaría el código, control V, y podría verificar a ver si ese código realmente funciona bien. Ejecutaría la macro 2 y vemos cómo nos ha dejado los feedback como F, el valor del avance, y ha desaparecido el MPM. No todas las líneas tienen su F porque, al igual que sucede cuando sacamos un programa de un postprocesado, no tienen por qué repetirse, entonces el apt en principio tampoco la repite, y luego a la hora de los cálculos sí tendremos un poco que repetirlas nosotros forzosamente. Ya veremos cómo cuando veamos la hoja de cálculo. Vamos a ver qué más cosas podríamos seguir o deberíamos seguir viendo o transformando en esta hoja.